Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Repensando la Sociedad, una introducción a la evolución educativa y a la teoría crítica. Vamos a explorar el desarrollo histórico de los sistemas educativos iberoamericanos y europeos y cómo trascienden a nuestro país, Colombia. Según Gabriela Ossenbach, 2004, quien en su capítulo Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica nos presenta una perspectiva integral. La historia de la educación recoge en su interior cambios políticos y sociales que inciden en la educación y en su práctica pedagógica. Desde el siglo XIX en la colonia, la enseñanza o la institución pública formaba ciudadanos de la élite colonial, respetuosos de las leyes. Era una educación basada en el civismo, valores, deberes y derechos, a diferencia a la actualidad que la cátedra cívica y el catecismo ha desaparecido de los pensos académicos. Y se nota la falta de esas disciplinas en el estudiante actual, que cada día se torna más rebelde e irrespetuoso con las normas. Según Ossenbach, en los países latinoamericanos como Venezuela, Guatemala, Chile, Colombia, se llevaron a cabo reformas integrales y secularizadoras de las universidades coloniales. Todas ellas eran centros de formación de funcionarios del Estado y se enfatizaba el catolicismo y los estudios jurídicos. Gracias a esas reformas, en la actualidad, nuestras universidades proclaman la libertad de cultos y se desarrolla una alta gama de programas educativos profesionales que ayudan a dignificar al ser humano. Estas reformas buscan democratizar la educación y hacerla alcanzable para todos los ciudadanos, por lo que se realizaron en ese tiempo importantes movimientos estudiantiles que ejercían presión al gobierno para mejorar la educación pública y el sistema escolar. La educación pública inicia la formación de sus docentes con influencia de reformas internacionales, enseñanza mutua del origen inglés y de los postulados pestalozzianos. En el siglo XX, con el desarrollo escolar y el acceso al sufragio, surgen las masas sociales y los movimientos y partidos políticos. En 1920, la Iglesia vuelve a recuperar su protagonismo político y surge la era de la industrialización y la integración de la población indígena en muchos estamentos. Se inicia la castellanización y la alfabetización en lengua materna y se revalorizan las culturas indígenas. Según Pérez e Hidárraga, 2019, los cambios en la política educativa colombiana han reflejado las transformaciones sociales y económicas del país, evidenciando una constante lucha por mejorar la calidad y el acceso a la educación. Y así es, en América Latina se crean instituciones para la mano de obra calificada y de forma profesional. Circulan los principios de la escuela nueva. Al realizar un paralelo con las políticas educativas actuales, ya existen no solamente instituciones públicas, sino también instituciones privadas que brindan formación profesional y técnica en todas las ramas de las ciencias, la tecnología, investigación y actualmente de inteligencia artificial. Los retos educativos y el afán de competitividad buscan que la educación sea un negocio más atractivo cada día. Encontramos nuevos colegios privados con currículos atractivos, con énfasis en la investigación, medio ambiente, tecnología, cultura. Y no podemos dejar atrás la gama de universidades que ofrecen educación de calidad y con líneas de investigación atrayentes para los estudiantes. Nuestros estudiantes, influenciados por todas estas reformas internacionales, como lo fue la teoría crítica, luchan cada día por reconocer la importancia de la pluralidad étnica y de los programas de educación intercultural bilingüe. Nuestros estudiantes siguen su lucha porque el acceso a la educación superior sea gratuita y de calidad, porque todos los centros educativos rurales tengan tecnología y conectividad. Siguen colocando su voz de protesta para que sean escuchados y tenidos en cuenta en las reformas sociales, reclamando inversiones positivas en la educación y mejoras en las infraestructuras de los establecimientos educativos, por una mejor formación docente
y rechazan la represión y la violencia. Continuemos con unos cuestionamientos que nos ayudarán a entender toda esta lectura de la evolución de la educación y la teoría crítica. ¿Cómo se refleja la teoría crítica en el contexto educativo de Colombia? La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, con su énfasis en la emancipación y la crítica de las estructuras de poder, ha inspirado movimientos educativos en Colombia que buscan empoderar a los estudiantes para cuestionar y transformar la sociedad. Este enfoque se ha visto reflejado en la implementación de currículos que promueven el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. ¿Qué es la teoría crítica? En 1923, la Escuela de Frankfurt, Alemania, surge con la fundación del Instituto para la Investigación Social como centro canalizador de una serie de intereses comunes de unos teóricos marxistas, entre los que encontramos a Max Horkheimer, quien es catalogado como el padre de la teoría crítica, a Theodor Adorno, a Walter Benjamin, a Herbert Marcuse, a Leo Lowenthal, Friedrich Pollock, Erich Fromm y Jürgen Habermas. Todos ellos grandes filósofos que criticaban fuertemente al positivismo, uso de la razón, criticaban al totalitarismo. Recuerden que ellos eran perseguidos por los nazis, al neocapitalismo, hablando de la sociedad de consumo y de las masas de poder, y a la interdisciplinariedad, que desde las ciencias sociales, sus teorías van a estar alimentadas por otras disciplinas como el psicoanálisis, la economía, la sociología, la filosofía. Estos alemanes críticos no solo querían entender el mundo, sino también transformar las estructuras sociales y económicas políticas que perpetúan la alienación. Ellos terminaron exiliándose en Estados Unidos. Pero ¿por qué la teoría crítica sigue siendo relevante? A pesar de que eso fue en los años de 1930 más o menos, sigue siendo relevante porque ofrece herramientas para entender y cuestionar las estructuras de poder, del consumismo, de la manipulación cultural en la sociedad. En un contexto de creciente desigualdad, donde los medios de comunicación son dominantes, en los problemas globales, como en el cambio climático, la teoría crítica nos invita a reflexionar sobre cómo las dinámicas sociales actuales perpetúan la opresión y la alienación y cómo podemos transformar el sistema para crear una sociedad más justa. También en la influencia en la Constitución de 1991 se introdujo un modelo de democracia participativa en Colombia. También fue influenciada por las ideas de Jürgen Habermas, uno de los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt. También podemos decir que ha influenciado en los movimientos sociales y educativos, en los movimientos estudiantiles y las iniciativas de paz que han sido influenciados por la teoría crítica. Estos movimientos han abogado por una educación que no solo transmitía conocimientos, sino que también nos ayuda a formar ciudadanos críticos y comprometidos con la justicia. Maldonado, en el 2008, en su libro Pedagogías Críticas, especialmente en el capítulo El desencanto y la acción crítica en Europa, nos habla de cómo las pedagogías críticas surgieron como respuesta a las deficiencias y limitaciones del sistema educativo tradicional, refiriendo a las pedagogías críticas que buscan empoderar a los estudiantes, promoviendo un pensamiento crítico y reflexivo que les permita cuestionar y transformar su realidad. En las reformas educativas en las últimas décadas en Colombia, se han buscado integrar enfoques críticos de enseñanza. Esto incluye la incorporación de metodologías
que promueven la reflexión crítica sobre la realidad social y política del país, así como la formación de docentes en pedagogías críticas. También se ve reflejado en educación y derechos humanos. La teoría crítica también ha influido en la promoción de una educación de derechos humanos en Colombia, que busca sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de los derechos humanos y fomentar una cultura de paz y respeto por la biodiversidad. ¿De qué manera los docentes pueden ser agentes de cambio en la educación? A este interrogante, Zuluaga hace referente a la parte cualitativa, teniendo en cuenta lo social y lo cultural, logrando que los docentes se conviertan en investigadores de sus propias prácticas, ayudando a identificar los problemas educativos para que se empoderen como agentes de cambio en sus entornos y logren estudiar costumbres de la población donde ellos desarrollan su labor. Bueno, oyentes, de esta manera hemos llegado al final. Sigan nuestro programa. Gracias por acompañarnos en este viaje de la teoría crítica y por toda la evolución de la educación. Nos encantaría escuchar sus opiniones en redes sociales. Dejen los comentarios. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.